Buenas noches, hermanos. Los saludo a todos y cada uno de ustedes. Una noche más aquí juntos con un mismo sentir, que es el escuchar la palabra de Dios, el aprender cada día más de Él y el poder poner en práctica su palabra en nuestras vidas. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y ahí todos juntos, conectados, y a los que están por añadirse también, muchas bendiciones. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre, estamos aquí, Señor, en esta noche, Padre Santo, delante de tu presencia, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, para darte gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tus cuidados, Padre Santo, porque tú siempre permaneces fiel, Señor. Te pido, Padre amado, que nos cubras con tu presencia, Señor, que todo cuanto hagamos en este lugar sea bajo tu voluntad, Señor Jesús, y guiado por tu precioso y santo Espíritu. Te pido, Señor Jesús, que limpies mi corazón y mi mente, Padre Santo, para poder trazar tu palabra conforme a tu voluntad. Señor, te pido que también que bendigas a todos mis hermanos que me están mirando y los que están por añadirse, Padre, y que también, Señor Jesús, limpie sus corazones y sus mentes para que puedan disponerse, Señor Jesús, a escuchar tu palabra y poder guardarla en su corazón y aplicarla a sus vidas, Señor. Cancelo toda obra del enemigo, Señor, cancelo todo sueño, toda flojera, cancelo todo aquello, Señor, contrario a tu verdad, en el nombre de Jesús. En tus manos, Señor Jesús, ponemos todo, Padre Santo, para que se haga solo tu preciosa y santa voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, en esta noche vamos a tocar el tema de Pablo en Corinto. Y como el capítulo es un poco extenso, desde el 18 al 1 al 21, vamos a ir leyendo poco a poco, ¿no? Y vamos a empezar por Hechos del 1 al 3. Ahí donde están ustedes, vamos a leerlo juntos y estemos ahí atentos para poder aprender acerca de su palabra una vez más. Hechos 18 del 1 al 3 dice lo siguiente: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hasta ahí nos vamos a quedar por el momento y vamos a entender un poco la palabra de Dios. Ay, no sé qué molesta. Ya. Entonces, en este capítulo de la palabra, en el capítulo de Hechos 18, vamos a ver a Pablo ya en Corinto, ¿no? Es el final del segundo viaje misionero y el inicio del tercero, ¿no? En estos versículos vamos a poder ver esto. Aquí nos habla de que Pablo conoce a Aquila y a Priscila en Corinto. Nos habla también esta palabra que Aquila era natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, ¿no? Estas dos personas de la palabra de la Biblia son personas muy importantes porque se convierten en muy buenos amigos de Pablo, ¿no? Muy cercanos a él. Ahora, si nos enfocamos un poco en Corinto, podemos decir que Corinto era una ciudad importante del Imperio Romano, conocida también por algo malo, que era su inmoralidad, ¿no? Eran un poco inmorales los corintos. Entonces el trabajo que Pablo tenía aquí iba a ser un trabajo muy arduo para poder inculcarle a esas personas el temor de Dios. Esta era una ciudad antigua, dice que era un centro de comercios con 2 puertos, o sea, era una ciudad en todo su apogeo, ¿no? Había mucho comercio ahí y los 2 puertos que Corinto tenía pues servían mucho para esto, ¿no? Para el comercio, el intercambio, y había mucha fluidez de personas en este lugar. Corinto también dice que era rival de Atenas. ¿Por qué? Por el comercio, ¿no? Por ese apogeo económico que había en ambas ciudades, ¿no? Pero aquí también lo malo de Corinto, como les decía, era que había mucha inmoralidad, ¿no? ¿Y a qué se debía esto? Pues se debía a que la gente que
ahí obviamente no temía a Dios, rendían culto a Afrodita. De ahí viene esa inmoralidad sexual, ¿no? Ustedes ya más o menos habrán escuchado de esta diosa Afrodita, ¿no? Y todas esas cosas. Y pues por esto había mucha inmoralidad sexual en este lugar, ¿no? Entonces, aunque era una ciudad en todo su apogeo, también era una ciudad con muchas cosas negativas, ¿no? Que no le agradaban a Dios. Así que Pablo tenía ahí un arduo trabajo. Pablo sabía que como habían personas de todo el imperio que pasaban por Corinto, porque como les decía, era una ciudad en todo su auge, con mucho comercio, muchas personas pasaban por ahí. Entonces era necesario que en este lugar hubiera una iglesia fuerte para que puedan tocar vidas de todo el imperio, ¿no? Habiendo una iglesia ahí, ¿no? Cimentada, ¿no? En la base que era el creer en Jesucristo. Entonces muchas vidas iban a ser tocadas al llegar a esta iglesia, porque llegaban muchas personas y muchas personas iban a poder oír acerca del evangelio de Jesucristo. Entonces, aunque Pablo sabía que esta era una ciudad difícil por todas las cosas negativas que ya les conté, también sabía que era un lugar estratégico para que pudiera de ahí llegar la palabra de Dios a mucha gente, ¿no? Y entonces esto también define que Pablo no solo estaba interesado en plantar iglesias donde creía que era fácil, ¿no? Pablo sabía que este lugar iba a ser una zona difícil, ¿no? Iba a ser un lugar en el que iba a haber mucha confrontación, ¿no? Con las personas que no temían a Dios, pero igual pues aunque no fuera fácil, Pablo estaba decidido, ¿no? A que la gente tuviera conocimiento del Señor. Ay, Dios, discúlpenme, hermanos. Entonces se sobreentiende que Aquila y Priscila eran cristianos, pero igual Pablo los guió a ambos a Jesús, ¿no? Mientras trabajaban juntos haciendo tiendas, ¿no? Tenían algo en común. Ellos también, Aquila y Priscila también hacían tiendas, ¿no? Tenían ese trabajo. Y como ustedes saben, Pablo también se dedicaba a esto, ¿no? Entonces, en ese tiempo de trabajo juntos, Pablo les podía hablar acerca de Jesús y guiarlos de una manera correcta y profundizarlos, ¿no? En el evangelio. Si leemos Romanos 16, 3 y 4, Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4, podemos leer que para Pablo, Aquila y Priscila eran amistades muy importantes. Dice aquí: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces sabemos que Aquila y Priscila jugaron un papel muy importante en el ministerio de Pablo, ¿no? Aquí dice claramente que ellos expusieron su vida por Pablo, ¿no? Entonces se arriesgaron sin ningún temor con tal de ayudar a Pablo en todo lo que se requiriera, ¿no? Por eso fueron amigos muy cercanos de él. Ahora, para Pablo el hacer tiendas era importante. ¿Por qué era importante? Pues era importante para él, para que nadie pudiera acusarlo de buscar convertidos solo para enriquecerse, ¿no? Yo creo que eso suele pasar aún hasta ahora en nuestros tiempos, ¿no? A veces creen que un pastor solo quiere ser pastor para enriquecerse, pero no es así. Siempre hay un trabajo muy hermoso y muy dedicado, ¿no? Detrás de ese pastor, de ese pastoreo, hay bastante trabajo, ¿no? Trabajo que muchas veces no valoramos ni tomamos en cuenta, ¿no? Pero Pablo era muy cuidadoso, ¿no? En esos tiempos era muy cuidadoso y él por eso se dedicaba, ¿no? Tenía este oficio de hacer tiendas y era muy importante para él, porque para él era necesario que nadie lo acuse de que él buscaba convertidos solo para enriquecerse, ¿no? Entonces es por eso que a Pablo le gustaba hacer mucho este oficio de hacer tiendas. Ahora si leemos Hechos, nos quedamos en el versículo 4 y 5. Vamos a leer Hechos, versículos 4 y 5. Y dice así, ¿no? Y se refiere a Pablo, ¿no? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces dice que Pablo discutía todos los días en las sinagogas, ¿no? A Pablo le gustaba mucho ir a las sinagogas.
Pablo era muy eficaz cuando discutía, ¿no? Él razonaba, debatía, tenía esa pasión, ¿no? Por el evangelio y por defender la causa de Cristo, ¿no? Dice que él lo hacía, discutía acerca de esto entre los judíos y los griegos. Ahora, los griegos presentes en estas sinagogas eran gentiles interesados y simpatizantes del judaísmo, ¿no? Que estaban ahí presentes. Y pues Pablo predicaba para todos, ¿no? Para todos ellos. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, dice que trajeron buenas noticias de los cristianos en Tesalónica, ¿no? Silas y Timoteo llegan a Macedonia y le traen buenas noticias a Pablo, ¿no? Para Pablo ya era un trabajo arduo y difícil porque Corinto, como les vuelvo a repetir, no era una ciudad fácil, ¿no? Habían muchas cosas buenas y malas que Pablo tenía que enfrentar, pero de pronto llegan estos dos varones, ¿no? Silas y Timoteo, y le traen buenas noticias acerca de los cristianos en Tesalónica. Y esas noticias, ¿qué eran? Que los cristianos en Tesalónica mantenían firmes la fe, que estaban firmes en la fe, o sea, nada los movía de esa fe en Jesucristo. Y esto le trajo pues gran alegría a Pablo, ¿no? Y esto también sirvió de empuje y de estímulo para el ministerio de Pablo, para que él continúe con esa fuerza predicando el evangelio del Señor. Ahora, si leemos Hechos 6, 7 y 8, nos vamos a Hechos 6, 7 y 8. Dice así: pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿no? Entonces, cuando Pablo predicaba en estas sinagogas, dice que se levantó oposición, ¿no? Personas que se oponían a lo que él predicaba. Entonces, yo creo que esta oposición era una blasfemia dirigida definitivamente contra Jesús, ¿no? Porque Pablo, ¿a quién predicaba? Pablo predicaba acerca de Jesucristo, ¿no? Lo predicaba Jesucristo como el Mesías, no como el Salvador. Entonces, esta blasfemia, esta oposición que presentaron era en contra de Jesucristo. Por eso es que Pablo se enojó mucho. En Hechos 18:5, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, ¿no? Entonces, Pablo, ¿de qué predicaba? De que Jesucristo era el Cristo, ¿no? Esa era su predicación. Entonces, la oposición fue claramente en contra de esa predicación, ¿no? En contra de Jesucristo. Por eso Pablo se enojó. Entonces él se enojó y dijo: desde ahora me iré a los gentiles. Él decidió ya no estar ahí, no seguir predicándoles, hablándoles, porque eran necios, no entendían. Entonces dijo: no, me voy a predicarle a los gentiles. Y aunque Pablo sentía fuertemente predicar a los judíos primero, por eso es que él iba a las sinagogas, porque en las sinagogas quienes se encontraban, los judíos en su mayoría, ¿no? Él tenía ese ardor por predicar en las sinagogas y predicarle a ellos, pero pues ellos lo rechazaron, entonces se fue a predicar a los gentiles, ¿no? Entonces no desperdició tiempo y decidió irse a los gentiles. Pablo cumplió con lo que dijo Jesús en Mateo 7:6. ¿Qué dice Mateo 7:6? Vamos a leerlo. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, lamentablemente, cuando una persona no quiere oír la palabra de Dios y la menosprecia, entonces no es bien recibida, lamentablemente ya no se le habla más, ¿no? Ya no se le habla más, porque no hay que darle las perlas a los cerdos, ¿no? Si una persona que tú le hablas constantemente de Jesucristo rechaza esto, entonces ya no hay más nada que hacer ahí, ya Dios se encargará. Y pues tenemos que ir y predicar a otras personas que sí quieran escuchar acerca de Jesucristo. Y pues Pablo hizo esto mismo, ¿no? Ahora, el hecho de que él sacudiera sus vestidos, porque dice que él sacudió sus vestidos, fue una forma dramática de expresar su rechazo hacia el rechazo de ellos, ¿no?
nosotros sabemos como cristianos que Jesucristo es nuestro centro, ¿no? Somos cristocéntricos, amamos con todas nuestras fuerzas el ser obedientes a Dios, ¿no? Y sabemos que todo cuanto tenemos y somos depende de Él, ¿no? De Jesucristo. Entonces, no es bonito para nosotros escuchar hablar mal de nuestro Señor o que personas lo rechacen, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo sacudió sus vestidos, ¿no? Ahora, gracias a Dios, no todas las personas tienen esta actitud, ¿no? Y también hay personas que sí aceptan a Jesucristo en su corazón, que sí llegan a entender que Jesucristo es la única salida hermosa, el único Dios que los ama realmente y genuinamente, ¿no? Y lo aceptan en su corazón, como pasó con Crispo, ¿no? Crispo y su familia creyó en el Señor, y este fue uno de los poquitos que bautizó Pablo en Corinto personalmente. Esto lo podemos encontrar en 1 de Corintios 1:14. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 14 dice así Pablo: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, ¿no? Entonces Crispo fue uno de los Crispo fue uno de esos bendecidos que fue bautizado personalmente por Pablo, ¿no? Qué tal bendición. Ahora nos vamos a leer Hechos 9, 10 y 11. Hechos, para poder continuar con este capítulo. Hechos 9, 10 y 11. Dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces dice que llega un momento, ¿no?, en que Dios le habla a Pablo y le dice: no temas, Pablo, ¿no? Entonces lo escondido detrás de este mensaje es que Pablo tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo Pablo? Pues porque temía que su trabajo fuera interrumpido, ¿no?, por judíos opositores, porque recordemos que a las personas a las que él les predicaba eran judíos primeramente, ¿no? Y entre estos habían judíos opositores que no entendían acerca del evangelio, ¿no?, ni abrían sus corazones a Jesucristo. Entonces Pablo temía que su trabajo fuera interrumpido por ellos, ¿no? Como pasó en Tesalónica y en Berea, ¿no? Él pensaba que podía pasar lo mismo también aquí en Corinto. O también, o sea, que la oposición fuera por esa mundanalidad tan fuertemente cargada que lo rodeaba en esta ciudad de Corinto, ¿no? La gente era bien mundanita, ¿no?, bien alejada del temor de Dios, ¿no? Entonces él temía que estos fueran opositores fuertes, ¿no?, para que él pudiera predicar libremente el evangelio. Pero la solución al temor de Pablo era que obedeciera la orden de nuestro Dios, de Jesucristo, cuando le decía: no temas, habla y no calles, ¿no? No calles. ¿Qué le quiso decir? Mira, no temas, no calles, sigue predicando mi palabra, sigue hablándole a las personas de mí. Jesús, además de esto, le aseguró que sus oponentes no tendrían éxito, ¿no? ¿Sabes qué? Los oponentes, a cualquier persona que te enfrente, no va a tener éxito. ¿Por qué no va a tener éxito? Porque Jesús le aseguró esto: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Qué hermosas palabras, ¿no? Qué hermosas palabras. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, que el Señor siempre nos sostiene, que Él nunca nos abandona, que Él siempre va a estar para nosotros, que Él pelea nuestras batallas? Pero muchas veces las olvidamos, olvidamos esta palabra en los momentos de adversidad, en los momentos de prueba, ¿no? No lo olvidemos. Dios siempre pelea por nosotros, y así como le habló a Pablo, nos dice a nosotros: no temas, habla, no calles, ¿no? Háblale a las personas de mí. Y es por eso que Pablo, siendo obediente, dice que se quedó 1 año y medio ahí, ¿no? ¿Y qué demuestra esto? Demuestra que el corazón de Pablo estaba bien sumergido en ese ministerio que Dios le había dado. Era un hombre comprometido no solamente a predicar la palabra, sino a hacer discípulos, y de esta manera pues sean bien consolidados en el evangelio, en la palabra de Dios.
Ahora si nos vamos a leer Hechos 18 del 12 al 17 y dice así: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces, como suele suceder con todos los hijos de Dios, dice que los judíos de Corinto intentaron condenar a Pablo ante las autoridades civiles, ¿no? Hicieron ellos ahí su alboroto y todo, ¿no? Y dice que estos judíos intentaron detener el trabajo y la predicación de Pablo en toda la provincia. Pero ¿qué pasó, no, con Galión, a este hombre a quien ellos se acercaron? Dice, pero Galión se negó a intervenir en el asunto, no quiso saber nada de ello. ¿Esto a qué equivalía? Equivalía al reconocimiento del cristianismo como una religión lícita, ¿no? Galión no veía algo malo en lo que Pablo hacía, ¿no? Él, en lugar de ponerse en contra de Pablo, más bien se aparentó, ¿no? Con todas sus acciones estar en contra de los judíos, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. No le pareció lo que los judíos estaban haciendo. Entonces, antes de que Pablo pudiera defenderse, Galión lo hizo por él prácticamente, con todo lo que él dijo e hizo, ¿no? Y no contentos, dice que los griegos golpeaban a Sóstenes, que era el principal de la sinagoga, ¿no? Y dice que Galión volteó y la vista pues no estaba de acuerdo. O sea, igual a pesar de que ellos quisieron hacer una y otra cosa, no tuvieron éxito. Y esto nos recuerda lo que Dios le dijo poquito antes, ¿no? Le dijo que no tuviera miedo, que Él estaba con él, que ninguno que se le opusiera iba a tener éxito. Y se cumplió su palabra en este momento, ¿no? Porque Dios es fiel y Dios siempre cumple lo que nos dice. Entonces Dios respaldó a Pablo en todo momento y nunca tuvieron éxito por más que quisieron hacerle daño. Y Pablo salió librado felizmente y tranquilo de todo este complot. Ahora nos vamos a Hechos 18, 19 y 21. Capítulo 18, versículo del 18 al 21. Y dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Efeso, ¿no? Entonces aquí nos habla acerca de que Pablo hizo un voto nazareo. ¿En qué consistía este voto? Pues consistía en abstenerse de todo producto procedente de la vid, y no cortarse el cabello y nunca acercarse a un cadáver, ¿no? Esto lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ¿por qué Pablo hizo este voto nazareo? Porque él quería expresar una consagración única a Dios, ¿no? Y es por eso que él hizo esto, ¿no? Entonces dice que ahora, no solamente quería expresar esa consagración, sino que quería mostrar su gratitud a Dios por todo lo que Dios había hecho en Corinto, ¿no? Por todo lo que Dios había hecho con él, por todo lo que había visto, ¿no? La protección de Dios sobre su vida. Y por eso dice que él decide no quedarse en Efeso, ¿no? Por más que le pidieron que se quede, él decidió no hacerlo. ¿Por qué? Pues porque quería presentar su voto en Jerusalén, en la fiesta que se venía ahí en Jerusalén, ¿no? Entonces,
todo lo que pasó en Corinto, todo lo que sucedió en estos lugares en los que Pablo estuvo, siempre estuvo respaldado por la presencia de nuestro Padre, ¿no? Y así también nosotros hasta el día de hoy se sigue cumpliendo su palabra. Ese mismo Dios al que Pablo servía es el mismo Dios al que tú y yo ahora servimos. Y ese mismo Dios que respaldó a Pablo en ese tiempo es el mismo Dios que nos respalda a nosotros. Cada vez que nosotros nos esforcemos por agradar al Señor, por trabajar para su obra, por predicar el evangelio, por hacer su voluntad, por ser obedientes, Dios siempre nos va a respaldar. Dios siempre va a estar con nosotros y Dios siempre nos va a hablar tal y como le habló a Pablo. No temas, no calles, habla. Ningún opositor, ninguno que se viniera a oponer en contra tuya va a tener éxito. Entonces no tengamos ningún temor, más bien así como Pablo, que era un siervo entregado, ¿no?, a su ministerio, y no solo se conformaba con predicar el evangelio, sino que también se preocupaba por hacer discípulos. Así también nosotros tenemos la oportunidad de servir a Dios en cualquier área en la que nos sintamos libres o que nos sintamos de repente que nos podemos desenvolver mejor. Hagámoslo para el servicio de nuestro Padre, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros también podamos, ¿no?, servir en la obra de nuestro Señor. Sigamos el buen ejemplo de Pablo, ¿no? Y recordemos que nuestro Dios es fiel y que siempre está con nosotros, y que ese Dios poderoso y fuerte que estaba con Pablo es el mismo Dios que está ahora con nosotros. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes ricamente, que sean fortalecidos por la presencia de nuestro Padre Celestial y sigamos adelante, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para agradecer a Dios por su palabra. Querido Dios, te doy gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta noche, Padre. Nos has enseñado, Señor, que tú nunca nos dejas solos, que siempre peleas por nosotros, y más cuando nosotros hacemos tu voluntad, cuando nosotros trabajamos para tu obra, Señor. Te pido que le des fortaleza a cada uno de mis hermanos que me esté mirando, Señor. Que si necesitan salud, Padre, tú les des esa salud que ellos necesitan, Padre Santo. Que fortalezca su fe, sus ánimos, su ministerio, Señor, para que como siervos fieles, Señor Jesús, sigamos adelante, Señor, en esta buena batalla, Padre Santo, en la que tú eres, Señor Jesús, el capitán principal de nuestras vidas, Señor. Que no nos echemos para atrás, que no desmayemos, Señor, sino que sigamos firmes y adelantes hasta alcanzar la meta, Señor Jesús. Esa meta, Señor amado, bendito Dios, de vida eterna, de estar contigo en algún momento, Señor. Pero mientras tanto, ayúdanos a permanecer obedientes y a poder trabajar para tu obra, Señor Jesús, a poder hablarle a las personas acerca de ti para que puedan conocerte y puedan ser bendecidos como lo hemos sido nosotros, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y vamos a saludar en esta noche a nuestros hermanitos que han estado presentes y aún a los que no, que Dios los bendiga grandemente y que los fortalezca para que puedan ser esforzados y valientes. Vamos a saludar a nuestra hermana Antonia Vega y familia, a nuestra hermanita Elga Requelme, a Sara y Arisa, a Robert Segura, a Nelly Requena, a Santa Maguiña, a Carlitos Correa, mi papito, a Jennifer Ariza, a nuestra familia pastoral, que Dios los siga fortaleciendo y bendiciendo, a nuestra hermanita Pilar González, bendecida siervita, a Fiorelita Correa, a Marcito Chero, a Débora Velázquez, a Leila Zapata, a Alicia Quispe, a Christopher, a mi hermano Cliff, a Leo Rincón y familia, a mi mamita Juana Gamboa, a Jackie Velázquez, amén. Hermanitos, sigámonos esforzando, no seamos perezosos, recordemos que tenemos un Dios amoroso, pero también nosotros tenemos que esforzarnos. Y no se olviden que este sábado tenemos el tema de Apolo predica en Efeso en el tercer viaje misionero de Pablo. Esforcémonos, hermanos, seamos obedientes y sigamos buscando de la presencia de Dios allí en nuestras casas, conectándonos por este medio, y así todos juntos vamos a salir adelante porque Dios ya nos dio la victoria. Muchas bendiciones y buenas noches. El mundo
y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo, sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias la venganza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias la abundancia, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que soy